Buenas noches, chicos. ¿Se escucha? Sí, auxiliar. Ok. Vamos con su práctico. ¿Por dónde empezamos? Yo creo que son los ejercicios, ¿no? O es la teoría igual. Ejercicio. Ya. ¿Cuál? La pregunta del millón. ¿Cuál? ¿Mm? Cuatro, dice. A ver, vamos a ver el 4. Dice, derivar la ecuación de Darcy tanto para un gas, dice. Considerar la ecuación de estado de gas ideal corregida. ¿Quieren hacer la 4 o hacemos otra? Porque creo que esto ya lo hicieron. ¿Mm? El que No hicimos hablan era- los hechos. y aquí él pide para gas. Y el ingeniero incluso dijo que era un poco más complejo. ¿Nadie lo ha hecho? A ver, veamos. Para un gas, considerar la ecuación de estado del gas ideal corregida por decompresibilidad. ¿Ya les dijo el ingeniero para cuándo su práctico? ¿Consiguieron más tiempo? Sí, hasta el martes. Llamando al ¿El interior martes? del grupo. Sí. Buenísimo. Si no logramos hacer hoy mucho, personas que me han cancelado, pero le voy a mandar un video, voy a tratar de hacerlo, ¿ya? La cosa es que estuve viendo los videos de las clases, es muy diferente a lo de la ingeniera, es algo más aplicado a la vida real, ¿no? Otras cosas tiene. Ya, ahorita empiezo a grabar y todo, ya no se preocupe. La velocidad.
No alcanza. De Recording in progress. ya. Vamos a empezar. Fíjense, este es el ejercicio 4. Me da la ecuación de Darcy, ¿no? Me dice la variación de presión P1 menos P2 sobre la longitud o por unidad de longitud va a ser igual al factor de fricción sobre 2, la velocidad promedio al cuadrado sobre el diámetro. Y tengo que llevar a esta expresión de acá, ¿no? Vamos a ver qué nos sale de todo esto. Unos ya habrán visto físico-química, ya habrán llevado o no. Pero resulta que hay una ecuación que se llama la ecuación del gas ideal, ¿cierto? Todos ya conocen esa ecuación. La ecuación del gas ideal, que viene a ser la presión por el volumen igual al número de moles por R por T. Esta es la ecuación del gas ideal, pero a nosotros nos dice que vamos a usar la ecuación del gas ideal modificada. Es decir, modificada hace referencia al comportamiento real que va a llevar el volumen del gas. Entonces vamos a estudiarlo de una manera real, ¿ya? Gas ideal modificada hace referencia a un gas real, más aplicado. Entonces, esta viene a ser la ecuación de gas ideal. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer todo esto acá? Fíjense. Aquí tenemos densidad. No hay por acá densidad, ¿no? No hay densidad. Ya. Vayamos desarrollando. Aquí es igual número de moles. Química general. Aquí es igual número de moles. Lo vimos recién igual en un ejercicio. Masa por peso molecular. La masa sobre el peso molecular, ¿no? O la masa molar, ¿no? Entonces, fíjense cómo vamos a ir desarrollando todo esto, ¿no? Nos queda de la siguiente manera. ¿Qué vamos a hacer? Aquí despejemos la masa molar al otro lado y el volumen al otro lado, ¿no? ¿Qué expresión me va quedando? Masa sobre volumen. Masa sobre volumen, pero aquí igual masa sobre volumen. ¿Mm? Aquí igual masa sobre volumen. Densidad. Sí. Densidad, ¿no? Densidad. Densidad. Listo. Ahora, a ver, aquí voy a hacerlo un poquito más pequeño. Según yo, aquí hace falta un término. La verdad no la conozco esa ecuación de Darcy, pero ahorita vamos a hacer. ¿Ya? No la había visto yo de esta forma la ecuación de Darcy. Yo la conozco por operaciones unitarias. Así la ecuación de Darcy, por si acaso. No sé si les mostró esto el ingeniero. Así yo la conozco la ecuación de Darcy. No de la forma que están llevando con el ingeniero. Pero bueno. Ahora, ¿qué podemos despejar de acá? Podemos despejar la densidad, ¿no? La densidad aquí va a ser igual
Va a ser la presión por la masa molar sobre Z RT. Fíjense cómo se va formando un poco este término, ¿no? ¿Se va formando o no se va formando? ¿Qué dicen? ¿Se va formando o no se va formando? Se va, ¿no? Listo. Aquí nosotros haremos esto por si acaso, ¿ya? Yo más parece así la ecuación de Darcy. No creo que sea aquí. Seguro aquí, si escuchan la grabación, tal vez el ingeniero se olvidó ese término. Para que no digan que se las estoy charlando. Aquí pueden ver la ecuación de Darcy. Fíjense. Lo que le dije, ¿no? Factor de fricción sobre L por D. Velocidad 2 veces sobre la gravedad. Esa viene a ser la ecuación de Darcy. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? En vez de poner lo que viene a ser delta P, el triangulito, escribámosle dp. ¿Es lo mismo, cierto? ¿O no es lo mismo? Es lo mismo, Sí. ¿no? Ahora, esta densidad pongámosla por acá, ¿ya? Y la L pongámosla acá. Pero ahí nomás, vamos haciéndolo parte por parte. A ver, aquí está esto ya. Aquí coloquemos la densidad. Aquí coloquemos L, ¿ok? Aquí coloquemos L. Fíjense cómo va adquiriendo la forma. Ya. Ahora, donde está densidad, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar todo esto. Todo esto. Hago extremos con extremos, medios con medios. Va a ser ZRT sobre presión masa molar, diferencial de presión, ¿no? Diferencial de presión. Listo. Si nosotros queremos despejar lo que viene a ser, dejarlo solito el diferencial de presión, podemos decir que va a ser presión por la masa molar ZRT. Y fíjense aquí cómo me queda la presión solita, ¿no? Solita me queda la presión aquí. El diferencial de presión. Se va apareciendo mucho más, ¿no? Me falta el negativo. Pero hay algo que no cuadra ahí. ¿Qué es lo que falta? Han llevado ecuaciones diferenciales, ¿cierto? ¿Qué es lo que faltaría en ese caso? ¿Cómo elimino el diferencial? ¿Mm? ¿Cómo elimino el diferencial? A ver. Integrando. Integrando, ¿no? Entonces tengo que eliminar ese diferencial. Según yo, esta ecuación que ha llegado el ingeniero no es todo correcto. Yo lo estuve viendo. Fíjense, vamos a continuar de acá. Vamos a llevar esta presión aquí al denominador. Entonces, yo tengo todo esto acá, ¿no? Y resulta que esto yo lo puedo integrar. Todo esto ahí yo lo puedo integrar. Y tenemos que ponerle sus respectivos límites.
presión 2 y presión 1. Entonces, este tipo de integral, ¿qué integral viene a ser? Logaritmo, ¿no? Logaritmo. ¿De quién? De estos límites de integración. Presión 2 y presión 1. Presión 2 y presión 1. Si yo reemplazo los límites, voy a tener logaritmo de la presión 2 menos logaritmo de la presión 1. Entonces, esto viene a ser una propiedad del logaritmo, ¿no? La resta viene a ser una división. Presión 2 sobre presión 1. Y me queda de esta forma. No sé si se ha entendido lo que hemos deducido. ¿Hay alguna duda o pregunta ahí? ¿Por qué al ingeniero le sale diferente, dirán, no? Pero hasta donde hemos hecho, ¿se entiende? ¿O que no se ha llegado a entender? Chicos. ¿No hay pregunta? ¿No hay duda? Chicos. ¿No hay pregunta? ¿No hay? Venga, espérenme un ratito. Ya. Yo no sé, la verdad, de dónde saca el ingeniero ese término así. Porque ustedes, para poder integrar todo esto, necesitan un diferencial. Solamente tienen uno. Fíjense, no hay cómo saquemos esto. No hay cómo saquemos esto. Fíjense aquí en el ejercicio también. Se lo voy a proyectar lo que han hecho con él. Este ejercicio creo que fue el de la penúltima clase. Me dice que voy a calcular esto, ¿cierto? Me dice menos, ya. Menos. El factor de fricción, ya. ¿Cuánto es el factor de fricción? Es este valor. Voy a ir marcándolo. Por la longitud era 100 metros. ¿Ya? Ahora, la velocidad al cuadrado. Aquí está la velocidad al cuadrado. PM viene a ser peso molecular. No sé si es la nomenclatura diferente, como él lo lleva, que es solo esto, o ustedes habrán interpretado que es presión por masa molar. La verdad, esa parte no la entiendo. Pero fíjense cómo nos va cuadrando, entonces sí que nosotros le ponemos PM. ¿Me dejo entender? Chicos. ¿Se entendió ahí? Bueno, ya.
Si ustedes quieren, pueden ponerle así. PM, peso molecular, pero ustedes tienen que especificar aquí. Tienen que decir, ya, M es masa molecular. E viene a ser presión. R viene a ser la constante universal. E viene a ser la temperatura en escala absoluta. Z viene a ser el factor de compresibilidad. Listo. Ya está especificando esto. Entonces, para el ingeniero PM viene a ser peso molecular. Él lo ha hecho así, fíjense. Pero siendo que uno se puede confundir. ¿O no? ¿Qué dicen? No sé si me captan porque no los escucho hablar, la verdad. PM es otra variable. ¿Cachan o no cachan? Así lo está haciendo el ingeniero. PM. Si quieren lo podemos reemplazar de esa manera. Ahí fíjense. No va a dar lo mismo. Y ya me quedo solito con PM por acá. Ahí está. Fíjense. Lo único que nos falta a nosotros es el negativo. Lo único. No sé si en su grabación el ingeniero habrá dicho, este negativo viene a ser porque existe una variación de presión. O sea, ustedes saben que en un tramo de tubería recto, ¿dónde es mayor la presión? ¿A la entrada o a la salida? Vamos, ¿dónde es mayor? ¿En la entrada o a la salida? Recién han dado exámenes de eso. ¿Dónde es mayor la presión? ¿En la entrada o a la salida? En la entrada es mayor la presión porque por qué? Por la distancia que va transcurriendo va perdiendo presión por la fuerza de la fricción. De eso. Entonces, seguramente si yo no le coloco un negativo aquí, me va a salir, la presión a la salida va a ser mayor, ¿no? Y eso no se puede hacer. Debe ser por eso. Porque aquí ya la integración me da esto. Yo no puedo, digamos, decirles, chicos, ustedes le ponen un menos, sin justificarlo, ¿no? Este menos tiene su porqué. Debe ser un factor de corrección. Un factor de corrección. ¿Para qué? Para que la velocidad, perdón, para que la presión a la salida sea menor que la presión de entrada. Fíjense aquí este ejercicio que hicieron con el ingeniero. Han hecho lo mismo. Lo mismo. Y le queda aquí. Pasa la base del logaritmo e elevado a menos todo esto por presión 1. Ahora fijémonos si nosotros no le metíamos el signo a lo del ingeniero. Fijémonos. Analicémoslo. Presión 1 vale 1214,7 por E elevado a 0,001743332. ¿Sí? Fíjense que con el signo negativo, a mí me sale 1212,58.
¿Dónde es mayor la presión? ¿A la entrada o a la salida? Si usted ve lo de aquí, el ejercicio que han hecho con el ingeniero. ¿Dónde es mayor? A la entrada. A la entrada, ¿cierto? A ver, quitémosle el signo. 1216. Entonces, fijémonos, en 1216. Pongámosle 1216,82. ¿Dónde viene a ser mayor la presión? ¿A la entrada o a la salida? A la salida. A la salida. ¿Y tiene coherencia eso? No. No, no. Entonces, ese puede ser el negativo que sale de ahí, ¿no? Como en la transferencia de cantidad de movimiento, viene un negativo en la ley de Newton, ¿no? ¿Qué significa ese negativo? Que va de mayor velocidad a una zona de menor velocidad. ¿Quedó claro ahí el ejercicio 4? Sí. Lo único diferente es que lleva ese adelante ¿Cómo? del GC, ¿no? Al de líquido. ¿Cuál es la diferencia? Que lleva solo ese 2 en la gravedad sub C. Ah, esto de acá. Ajá. Ah, bueno, como le dije, aquí le mostré la ecuación de Darcy, ¿no? Aquí lleva la gravedad. No sé por qué no la colocó el ingeniero. ¿Para qué le voy a decir? No, nunca había visto yo esa ecuación, ni en operaciones unitarias 1. Con el ingeniero La Paca van a llevar después del fenómeno. Otra vez van a volver a llevar todo esto. Pero eso. Ese sería el ejercicio 4. ¿Nos vamos para el 5? Sí. Ya. Ejercicio 5. Entonces vayamos sacando los datos de todo esto. Ejercicio número 5. Yo le sugiero que le pregunten también al ingeniero, ¿no? ¿Por qué el negativo? Ya tengo esta deducción. Si quieren le dicen, la hice yo. No que la hice. No que la hizo el auxiliar. Hice yo. Entonces saquemos los datos. Dice un aceite térmico a una temperatura de 150 grados Fahrenheit. Tiene una densidad de 54,7 libras masa por pie cúbico. Fíjense que en su práctico no dice libra masa. En el sistema inglés, el libra fuerza, el libra masa. La densidad, ¿cuál es la fórmula de la densidad? Masa sobre volumen, ¿no? Entonces la masa es preferible que yo le especifique libra masa. ¿Ok? Me está diciendo también que tengo una viscosidad de 13 centipoise. Entonces, 13 centipoise. ¿Qué viscosidad viene a ser? ¿Cinemática o dinámica? ¿Qué viscosidad viene a ser? Cinemática. ¿Cómo? ¿Qué viscosidad viene a ser? Eso tienen que saberlo muy bien para calcular el número de Reynolds. Vamos, ¿qué tipo de viscosidad es? Dice U. Dinámica. Dinámica, ¿no? Ahora, está en unidades de centipoise. A mí no me sirven centipoise. ¿A qué debo llevarlo? Generalmente ustedes trabajan en el sistema internacional, ¿cierto? Kilogramo, metro
por segundo. Pero todo su ejercicio le está dando en el sistema inglés. Entonces, en vez de kilogramos, ¿cuál es la unidad de masa en el sistema inglés? Vamos. Y en vez de kilogramos, ¿qué digo en el ¿Libras? sistema inglés? Libras masa. Muy ¿Libras? bien. En vez de metros, ¿qué digo? Pie. Pie. Y en vez de segundo, hora, ¿no? Entonces yo debo llevar a este sistema. A ese sistema debo llevarlo. Entonces, usted se tiene que preguntar, un centipoise, ¿a cuántas libras masa sobre pie por hora equivale? La respuesta es 2,4191. Entonces usted tiene que conocer ese factor de conversión. Usted dice entonces, multiplicamos y dividimos. ¿Por quién va a multiplicar? Lo que quiere obtener arriba y lo que quiere simplificar abajo, ¿no? Quiere simplificar centipoise. Entonces vamos a simplificar centipoise. Se va a centipoise con centipoise. ¿Y qué me queda? Las respectivas unidades, ¿no? De la viscosidad dinámica. Libra masa sobre pie por hora. ¿Cuánto sale esto? 31,4483. 31 o 41. 31,4483. Ya, listo. Libra masa sobre pie por hora. Entonces yo ya tengo lo que viene a ser la viscosidad dinámica, ¿no? En el sistema internacional. Sigamos sacando los datos. Me dice que es aceite que va a ir siendo bombeado a través de una tubería de acero de 2 pulgadas. ¿Qué diámetro es ese de 2 pulgadas? Diámetro interno, externo, diámetro nominal. ¿Qué viene a ser eso? ¿Cuál de esos viene a ser? ¿Cuál viene a ser de esos diámetros? Ya les explicó el ingeniero. Cuando a mí me dan un diámetro, me dice 2 pulgadas, eso significa diámetro nominal. Te nota así, 2 pulgadas. ¿Qué significa este dato? Con este dato usted va a entrar a tabla y va a buscar la tubería con esta sigla. Si no me equivoco, a ver, eso es acero inoxidable. A ver, ahorita vamos a buscar FHD. FHD. Ya, fíjense. Esta tubería de acá es SH, la de esta de más. SH. ¿Por qué lo digo? Aquí está la tabla. Fíjense. ¿Qué dice esta tabla? SCH, ¿no? ¿Qué significa eso? Cédula.
es el número, el calibre de la tubería. Entonces nos están dando que la tubería tiene un calibre de 40 pulgadas, perdón, calibre 40, de 2 pulgadas. Entonces anotamos calibre 40. Me dice de 120 pies de largo. ¿Qué viene a ser ese largo? 180, perdón. ¿El largo de qué va a ser eso? El largo de la tubería, ¿no? Y me dice un flujo de masa. Entonces me está dando un dato de flujo másico. Flujo másico. Y me da en unidades de sistema internacional 22.500 libra masa por hora. Listo. Me dice la tubería es horizontal. Entonces dibujemos una tubería. Vamos dibujando una tubería. A ver si tengo algo por acá. Cabalín. Entonces yo tengo esta tubería. ¿Qué va a hacer esto? Mi esquema. Necesito siempre hacer un esquema. Esquema. Listo, tenemos aquí el esquema. Voy a hacer el ingreso del fluido. Voy a hacer el ingreso del fluido. Entra por acá el fluido y sale por el otro lado, ¿no? Listo. Un punto 1 y un punto 2, ¿cierto? Un punto 1 y un punto 2. Ya. Ahora, coloquemos los puntos. Punto número 1. Punto número 2. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer acá? Ahora, puedo establecer las mismas consideraciones que he hecho. Estado estacionario, fluido incompresible, porque es un líquido, ¿no? El aceite es un líquido. ¿Qué más puedo decir? Fluido isotérmico o sistema isotérmico, etcétera, ¿no? Pero ya no vamos a perder tiempo en eso. Ya. Ahora, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer aquí entonces? ¿Qué creen que es lo que vamos a hacer? ¿Mm? ¿Qué creen que es lo que vamos a hacer acá? Vamos, son 18. ¿Qué hacemos aquí? Debo ir al tipo de tubería que me están indicando. Entonces, voy aquí, en esta tabla que me dio de nota. Voy a ponerlo ahora acá. Y fíjense, yo tengo que buscar donde me diga cédula 40. Cédula 40. Espera un ratito. Estoy sacándole captura ya que no tienen la tabla. Voy a sacarle captura donde pueda. Ahora, ¿dónde está ubicada la cédula 40? ¿En cuál columna?
Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, ¿cuál de todas las columnas? ¿En cuál de todas las columnas está ubicado? ¿Qué dicen? Aquí, ¿no? Entonces a mí me va a interesar toda esa columna. Toda esa columna es la que a mí me va a interesar. Entonces aquí está, cédula 40. Pero la tubería ¿de cuántas pulgadas es? ¿Cuánto es su diámetro nominal? 2. De 2 pulgadas, ¿no? ¿Y dónde voy a ubicar yo eso? Aquí dice nominal tanto. Aquí es diámetro externo. Entonces a mí me va a interesar esta columna. ¿Y dónde se ubica 2 pulgadas? Aquí, ¿no? Un 2 con sus 2 comillas. Eso es 2 pulgadas. Entonces yo aquí ubico, trazo, voy a ocuparme, pero me va a interesar los datos de ¿qué? De la intersección entre esos dos. ¿Se entendió de dónde sale esto? ¿Cómo van a sacar los datos de ahí? ¿Sí? ¿O no? Sí. Sí. ¿Qué pasa si le dijeran cédula 80? Tendrían que buscar una tabla que tenga eso, ¿no? Usualmente hay aquí, cédula 80, si no me equivoco, viene 40 y se salta a la 60 y después la 80. Entonces, así van a sacar. Y esos dos datos que están sacando, ¿qué significa? No tiene que saber qué está sacando, pues, ¿no? No va a sacar y anotar, pues, ¿no? ¿Qué significan esos datos? A ver, alguien que haya ido a clase o que haya atendido, ¿no? ¿Qué son esos datos que voy a sacar de tabla? ¿Mm? De los datos de ahí que yo voy a sacar, el dato que a mí me interesa viene a ser este. Ese dato de ahí, ¿qué me va a indicar? Me va a indicar el espesor de la tubería. Y me dice que es de 0,154. Y este dato de acá, no, ese dato no me va a interesar. ¿Qué dato me va a interesar? Aquí, diámetro externo. Y con el diámetro externo, yo voy y bajo. Me dice aquí un dato, ¿no? Ya sea en milímetros o en pulgadas. ¿Cuál de los dos entonces, no? ¿Cuál de los dos? Si estoy en pulgadas, voy a trabajar todo en pulgadas. Me va a interesar el de aquí abajo. Este de acá. Porque este dato de acá está en unidades de pulgadas. Pulgadas. Entonces, esos dos datos son los que me van a interesar. Y anotemos acá. Este dato es de diámetro externo, que es igual a 2,375 pulgadas.
Pregunta, ¿qué significa espesor? ¿Qué significa espesor? ¿Usted alguna vez ha visto una tubería? ¿O no ha visto en su vida? La cañería, dúo, o ha ido a una ferretería. Vamos. Son 18, chicos. No voy a avanzar si no hablo. El chiste no es que lo haga. Al menos para mí no es ese el chiste, sino que le entiendo. Que van a tener examen de laboratorio también, por si acaso. No me digan, estoy en termo, porque ni van a atender termo. Vamos. ¿Cómo consta una tubería? ¿Será que una tubería es así de simple y circula el fluido por acá? ¿O resulta que las tuberías tienen un cierto espesor? ¿Cuál es el espesor de la tubería? ¿Cuál vendría a ser el espesor de la tubería? El espesor de la tubería vendría a ser eso que está marcadito con plomo. Eso viene a ser espesor de la tubería. Y si yo me pongo a medir los diámetros de ese punto a este punto, ¿qué diámetro yo tengo? ¿Diámetro externo o diámetro interno? ¿Cuál diámetro es el que yo tengo? Externo. Externo, ¿no? Y si yo hago desde este punto hasta aquí, ¿qué diámetro viene a ser? Diámetro interno, ¿no? Diámetro interno. Pero esta pequeña parte de acá es a lo que nosotros llamamos el espesor de la tubería. Al espesor de la tubería. Entonces, si yo quiero calcular el diámetro interno o no lo quiero calcular, ¿qué creen? ¿Hay que calcularlo o no? ¿Y por qué? ¿Por qué hay que calcular el diámetro interno? Ya tenemos hartos diámetros. ¿Por qué tendríamos que ir a calcular uno más? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Por qué vamos a ir a calcular un diámetro más? ¿Por qué vamos a calcular el diámetro interno de la tubería?
¿Por qué? ¿Por qué hacemos el cálculo del diámetro interno? Si quieren nos quedamos las 2 horas ahí en esa pregunta. De Orellana no se escucha su micrófono, sé que está hablando. ¿No? ¿Por qué hacemos el cálculo del diámetro interno? ¿Por dónde circula mi fluido? ¿Por dónde entra el aceite? ¿Por el espesor? ¿Por todo? ¿Por dónde entra el aceite? Por el centro parece que es circular, porque por ahí pasa el fluido. Por aquí entra el aceite, ¿no? Pero, ¿y por acá qué entra? Lo que está marcado con naranja. ¿Qué entra por ahí? A ver, para que piensen un poquín. Yo creo que alguna vez ha visto un anillo, ¿no? Fijémonos en este anillo. Si yo digo aquí, el anillo, este es su centro. Hasta aquí, diámetro externo. Hasta aquí, diámetro interno. ¿Y qué viene a ser esta pequeña parte? El espesor. El espesor, ¿no? Porque usted no puede tener un anillo sin espesor, ¿no? Porque tiene algo que sostenerlo, ¿no? ¿Sí? Y si yo digo, quiero pasar agua por mi anillo, o resulta que usted se está lavando las manos ahí con su anillo y lo tiene, lo sacó de su dedo, ¿por dónde entra agua? ¿Por dónde entra agua? ¿Será que entra por el espesor también? No, No entra, ¿no? ¿Por dónde entra? ¿Y qué se llama ese centro? el diámetro interno. El diámetro interno, ¿no? Y si yo digo que entra agua por el diámetro externo, ¿está bien o está mal? Eso, pues ya no sería eso, ¿no? El diámetro externo está contando todo, inclusive, ¿qué cosa? El espesor. Entonces, esa es la diferencia. Y yo necesito calcular cuánto de aceite va a entrar. ¿Por dónde? Por el diámetro interno. Y el diámetro interno es igual al diámetro externo menos 2 veces, ¿qué cosa? El espesor. Entonces, ahí yo voy a reemplazar todos los datos. Diámetro externo, viene a hacer esto. El espesor. Y entonces, ¿cuánto sale el diámetro interno? ¿Cuánto sale el diámetro interno? 2,067. 2, 0,67. ya. Listo, ese es mi diámetro interno. Ese es mi diámetro interno. Yo lo puedo llevar a pies incluso ese diámetro interno.
lo puedo llevar a pies, ese diámetro interno. ¿Cómo? Una pulgada, perdón, un pie, ¿cuántas pulgadas representa? 12. 12, ¿no? ¿Cuánto me sale el diámetro interno entonces? $0,17. Más 2 decimales más. ¿22? Ya, 22, ya, Montemoroto, pies. Esta viene a ser el dato del diámetro interno. Entonces ya coloquémoslo aquí. Ya sabemos el dato de diámetro interno. Pero, ¿será que puedo conocer el área interna? ¿El área que circula el fluido? ¿O no se puede? ¿Cómo calcularía el área? ¿Qué figura es el área del diámetro interno? ¿Qué figura es? Un círculo, ¿no? El área va a ser igual a ¿qué? A pi sobre 4, ¿no? Diámetro interno elevado al cuadrado, ¿no? Diámetro interno, todo esto elevado al cuadrado. ¿Cuánto sale el área de flujo? ¿Cuánto sale el área de flujo? Cero. 0,13. 53. Esa viene a ser mi área de flujo, el área interna, ¿no? Fíjense que no hemos llegado a nada todavía. Pero, ¿qué podríamos hacer? A ver, me pide determine la caída de presión. Ya, vamos al balance macroscópico. Auxiliar de color me sale otro valor en el área. Ya, a ver. Sí, a mí escucho. también. 0,330 y 3. Tres. No, 30. ¿Así? 0,023. 30. Así. Ujú. Ya. Listo. Ahora, tenemos que proceder al balance macroscópico para calcular qué cosa. Ahí está la ecuación del balance macroscópico, aquí está. Aquí está el balance macroscópico. Podemos anular, ¿no? La variación de la energía respecto del tiempo. Las pérdidas de energía por fricción no me dice nada, ¿cierto? Yo las puedo considerar despreciables, ¿no? Tengo que anotar en mis consideraciones. Voy a buscar a ver consideraciones para que de una vez lo tengamos.
Ustedes lo colocan, ¿no? Consideraciones. Estado estacionario, sistema isotérmico, propiedades físicas constantes, fluido newtoniano. No existe pérdidas de energía por fricción. Y si yo no le pongo eso, tendría que haber hecho. ¿Cómo calcularía las pérdidas de energía por fricción? ¿Cómo hago las pérdidas de energía por fricción si yo no considero esto? O si el ingeniero les dice en su examen, existen pérdidas de energía por fricción. ¿Mm? Como jóvenes. ¿Cómo lo harían? Tienen que calcular la pérdida en tramo de tubería recto, ¿no? La pérdida de fricción en tramo recto de tubería. Ya, no hay bombas, ¿no? No hay nada en la tubería que aporte trabajo mecánico o que genere. La variación de altura no hay porque mi nivel de referencia es el mismo, ¿no? No cambia la altura del fluido. ¿Y la velocidad? Pueden ser que esté la velocidad la misma a la entrada y a la salida, ¿no? Si ustedes hacen un balance macroscópico de materia, ¿qué les va a salir el ejercicio? Fíjense, si ustedes hacen un balance macroscópico, ¿qué les sale? La velocidad 1 es igual a la velocidad 2, porque no cambia el área, ¿cierto? No cambia la densidad. Y fíjense, se va a ir todo esto. Y me queda simplemente esto. Y que hay un problema ahí, no puede anularse todo. ¿Sí? ¿Me dejo entender ahí o no? Sí, se entiende. ¿Y qué es lo que voy a hacer entonces? Pues fíjense, me va a quedar esto. Me va a quedar lo siguiente. Presión 2 menos presión 1 sobre la densidad igual a 0. Y si yo despejo la densidad, me va a dar presión 2 menos presión 1 igual a 0. Y si yo despejo, va a ser que la presión 2 es igual a la presión 1. Es decir, que no hubo fricción. Entonces, ¿qué puedo hacer? Hay una ecuación. Esta. La misma que hemos ocupado arriba, de la ecuación de Darcy. Yo la puedo expresar por unidad de longitud.
está acá. Esta ecuación es la que me va a ayudar a determinar la variación de presión. O si no, lo que ustedes pueden hacer es esto no anularlo. ¿Por qué? Porque hay pérdidas por fricción por el tramo recto de tubería. ¿Cómo se calculaban las pérdidas de fricción por tramo recto de tubería? Vamos, recién han dado examen. ¿Cómo hago ese cálculo? Aquí igual. Un medio de qué? De la velocidad media al cuadrado por la longitud sobre el radio hidráulico por el factor de fricción. Entonces, o toma el camino de acá de calcular así la variación de presión, o toma este camino de calcular las pérdidas de energía por fricción en tramos rectos de tubería, y ya recién va a ser. Por cualquiera de los dos caminos debería darle casi lo mismo. ¿Cuál camino hacemos? ¿Cuál camino hacemos? Utilizando esa ecuación, la que mostró en la página. Si vamos por esta de acá, densidad tenemos, velocidad no tenemos, diámetro tenemos, E sub c tenemos, longitud tenemos, pero falta el factor de fricción. ¿Y cómo yo voy a determinar el factor de fricción? ¿Cómo sé cuando tengo que determinar el factor de fricción? Depende de qué el factor de fricción. ¿De qué depende el factor de fricción? ¿Mm? ¿De qué depende el factor de fricción? ¿De qué depende el factor de fricción? Área. No. Había una fórmula que era F igual a 64 sobre Reina, o 16 sobre Reina. Otro que era 0,08 tanto a la 1/4. ¿Cómo sé cuál de esas ocupar? El régimen Depende del régimen de flujo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cómo voy a determinar en qué tipo de régimen me encuentro? Tengo que calcular el número de Reynolds. Pero para calcular el número de Reynolds, ¿yo qué necesito?
El número de Reynolds viene a ser esto. Pero yo no tengo velocidad. No tengo velocidad. Pero aquí era igual flujo másico. Aquí era igual flujo másico. Aquí igual el flujo másico. Área por la densidad, por la velocidad del fluido. ¿Tengo flujo másico? Sí, Tenemos, ¿no? ¿Tenemos área? también. ¿Y qué fue lo que calculamos acá? Tenemos, ¿no? Densidad del fluido. ¿Tenemos? Sí, Tenemos, ¿no? ¿Qué podemos calcular? Velocidad, ¿no? Entonces va a ser el flujo másico dividido entre el área por la densidad. Entonces voy a dividir flujo másico. Reemplazo. El área. Reemplazo. Densidad. Reemplazo. Entonces simplifico unidades. Se va libra masa con libra masa. Se va pi cuadrado con el cubo. ¿Y cuánto sale la velocidad? ¿Cuánto sale la velocidad? 17.653,84. A ver de nuevo. 17.653,84. Listo. Esa es la velocidad del fluido, ¿no? Esa es la velocidad del fluido. Entonces, con esa velocidad, ¿yo qué voy a calcular? El número de Reynolds. Reemplacemos densidad por esta velocidad acá. Diámetro. Externo, interno. ¿Cuál de los dos? Interno. Interno, ¿no? Porque por ahí circula el fluido. Viscosidad dinámica, ¿no? Y listo, tengo que ver que se simplifique todas las unidades. Se va libra masa con libra masa. Se va hora con hora. Pie por pie, pie cuadrado. Con un pie más, pie cubo. Se va con el pie cubo. ¿Y cuánto me sale el número de Reynolds? $5.289,18. 5.289,18. ¿No? Listo. Sí, ¿Y en qué tipo de régimen me encuentro? turbulento. Turbulento, ¿no? ¿Y cómo
hago el cálculo del factor de fricción. ¿Cómo hago el cálculo del factor de fricción? El factor de fricción es igual a 0,0791 sobre el Reynolds elevado al 1 sobre 4. 0,0. 79,1. Sobre Reynolds a la 1/4, ¿no? Sí. Listo. Entonces reemplazo lo que me salió aquí el Reynolds. Listo. ¿Cuánto sale el factor de fricción? Cero coma. ¿Eso? $0,009275. Ya, listo. Entonces, yo ya determiné qué cosa, el factor de fricción. Entonces, de aquí, despejo que esté solito la variación de presión. Entonces, la longitud, ¿cuánto es? 180 pies. El factor de fricción viene a ser este valor de acá. La densidad este de acá. Pongámoslo todo mejor así. Longitud 180 pies por esto de acá, por la densidad, por la velocidad al cuadrado. Lo voy a copiar en otra diapositiva porque no me va a alcanzar el espacio. Sobre 2 por ¿cuánto vale la gravedad? Sistema inglés. ¿Cuánto vale la gravedad? $32,174. 32,174. Y las unidades es de libra masa por pie sobre segundo por pie. Y todo eso sobre libre fuerza. ¿cuánto? Libra masa. Y aquí libra fuerza, ¿no? Y segundo cuadrado. Pero fíjense, aquí yo tengo horas y aquí tengo segundos. Entonces debo añadir una conversión.
Una hora tiene 3.600 segundos, ¿no? Pero me está diciendo cuadrado. Entonces yo tengo que añadirle cuadrado. ¿Para qué? Para simplificar. Entonces fijémonos qué unidades nos va a ir saliendo. Se va. Y se van. Solo las unidades, ¿no? Aquí horas. Se van a ir con estas horas de acá. Pie y pie cuadrado, pie cubo. Se van con este de acá. Libra masa. Se va a ir con libra masa. ¿Y qué me queda? Libra fuerza sobre pie cuadrado. ¿Cuánto sale? $198,13. 2 por 32,4 por 0,017, 5 por 3.600. ¿Cuánto? 198,13. Bien. Sí, 198,13. Libra fuerza sobre pulgada cuadrada. Pero esto no es unidad de presión del sistema inglés. Tengo que llevarlo a pulgada. 12 pies al cuadrado. Entonces esto más al cuadrado. Es 1 pulgada al cuadrado. ¿No? Perdón, es al revés. 12 pulgadas al cuadrado. Entonces se va pies cuadrado, pies cuadrado. ¿Cuánto sale la variación de presión? $1,3759. 1,3759. Y esa es la respuesta. Y tiene más sentido un valor bajo. ¿Por qué? Porque la presión no varía tanto. ¿Por qué? Porque tiene un Reynolds bajo. Tiene un Reynolds de casi como si fuera laminar, ¿no? Se pasa por un poco. Si usted quiere hacerlo por el otro camino, le tiene que salir parecido. Y fíjese, es como que medio se parece también aquí. Aquí que era, cómo quedaba la fórmula. 2 veces la velocidad al cuadrado, longitud sobre el diámetro, ¿no? Diámetro interno. Y fíjense con la ecuación, como que se parecen un poquito. Diámetro, velocidad. Solo que no está lo que viene a ser G sub C. Pero nosotros aquí le tenemos que agregar porque el sistema es inglés. Como el sistema es inglés, no se olviden. Siempre tienen que agregarle G sub C. Ya depende de ustedes cómo lo quieran hacer, si de esta forma o de la otra. Ya hicimos eso. Fíjense cómo se parece.
Eso era el ejercicio 5. ¿Dudas? Está todo claro, sí. ¿Cómo? ¿Está todo claro? Sí. Este de aquí es lo mismo. Es lo mismo. Ya tienen la presión 1. Tienen el caudal. Tienen la longitud. Tienen el calibre 40. ¿Qué van a hacer? Aquí, ¿no? 6 pulgadas viene a ser esta de acá. Estos valores el que le interesa, ¿no? El de abajo. Y el espesor. Lo mismo. Le está dando la viscosidad, pero aquí le está dando Z. Z. Es decir, aquí ya van a trabajar con lo que viene a ser esta ecuación de acá. Con esta ecuación. ¿Por qué con esta? Tienen longitud. Van a calcular velocidad del fluido. ¿Qué sub C tienen? Diámetro tienen. Diámetro interno. Peso molecular es el propano. ¿Cuál es la fórmula del propano? ¿Cuál es la fórmula del propano? Carbono 3, hidrógeno 8, ¿no? Listo. Tienen Z, tienen R, y la temperatura también la tienen, pero la tienen que llevar a Rankine. Tienen presión 1. ¿Qué van a hacer? Calcular presión 2. Y luego van a restar. Nada más. Y este de acá, lo mismo también. Lo mismo. No cambia. Recording stopped. ¿Algo más, chicos? Si no tienen nada más que decir, ahí quedamos. Auxiliar y el último, ¿cómo sería? ¿Cómo? El último. El ¿Qué sí, pasa con...? y te ¿Cómo pregunto, sería? el que da una tabla. Ya. Creo que no había que Aquí, utilizar, era más aquí fácil no que hay... los otros dos. Aquí no hay componente, aquí no hay algo en específico, ¿cierto? Hay nitrógeno, esto, hay hartos componentes, ¿cierto? Y cada uno tiene su fracción molar. ¿Y cómo va a determinar el peso molecular si hay hartos componentes? ¿Qué dice? Recording in progress. Aquí usted debe calcular el peso molecular promedio, que viene a ser el peso molecular 1 por la fracción molar 1. Peso molecular 2 por la fracción 2. Hasta el último componente. ¿Cuánto tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 componentes. Entonces tenemos que llegar a 10. Pero aquí dice carbono 1. ¿Cuál es C1? Dice un gasoducto. Un gasoducto, ¿qué viene a ser? Por donde pasan los hidrocarburos, ¿no? Entonces, carbono 1. ¿Cuál es el primer carbono de los alcanos? Orgánica 1. ¿Cuál viene a ser? El metano. El metano, ¿no? Después aquí, etano, propano. Aquí dice una I4 dice. ¿Iso qué sería? Isobutano, ¿no? Neopentano. Isopentano. Neopentano. ¿No? Aquí dice un carbono 6 con un más adelante, ¿no? Un hexano, pero ¿con qué significa el más? El más significa que ha perdido un hidrógeno. Aquí que tengo dióxido de carbono y nitrógeno molecular. Entonces usted tiene que calcular el peso molecular de cada uno de estos y multiplicarlo por ¿quién? Por su fracción molar. Y va a obtener el peso molecular promedio de la mezcla. Y ese va a ser el valor que va a colocar aquí. PM. Ese es el valor que va a buscar usted. Ya Z ya tiene, R ya tiene, temperatura tiene, la temperatura que está ingresando. Aquí le está dando 250 mil millones de estándar en condiciones, perdón, 250 mil millones estándar de pie cúbicos por día, ¿no? Entonces, esto es un flujo constante, ¿no? Pero usted tiene que llevarlo a un flujo variable, ¿no? Ya lo vieron con el ingeniero también eso. Y largo eso, ¿no? Tiene que calcular aquí las velocidades de entradas y salidas, ¿no? Ya les dan los datos de presión y le están dando los datos de referencia, ¿no? Ustedes saben que con los datos de referencia va a solucionar esto, ¿no? Tiene que llevarlos de condiciones estándar a condiciones de ingreso. Tiene las condiciones de ingreso y las condiciones estándar. ¿Qué va a calcular? El caudal de ingreso. Recording stopped. Largo ese ejercicio, chicos. 1, 2 horas. Y ustedes que no hablan, 10, yo creo. Y la velocidad de entrada y salida sería la misma, ¿no? No, porque un gas, ¿se acuerdan en el ejercicio 6 o 7 del segundo práctico? Cambiaba, ¿cierto? ¿Se acuerda, Luciana? Sí, pero por eso. Es lo mismo, ¿no? Área, densidad, velocidad. Área, densidad, velocidad. ¿Qué se iba? El área, ¿no? Pero la densidad no se va. La velocidad tampoco se puede ir porque si se van las velocidades, las densidades van a ser iguales. No se puede eso. Eso sería, chicos. Nos vemos el sábado. El sábado vamos a empezar con lo que viene a ser transporte de energía. Si da tiempo, podemos hacer este ejercicio. Nos vemos. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Si gracias. quieren la grabación, me la piden al otro número donde enviaron la captura del depósito, por si acaso lo que quieran la grabación. Me mandan su correo electrónico. ¿Ya? Ok, sí, gracias.